En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Muy buenas noches, esto es Triple Impacto. Yo soy Andrea Méndez Brandami. Marcelo Paz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con mucho bien. entusiasmo, ¿viste? Como vine así como... Hoy viniste... Y vamos a hablar de reciclado, Sí. vamos a hablar de plásticos. ¿Qué tema el plástico? ¿Qué tema el plástico? ¿Vamos directo? Enorme, inmenso, inabarcable. Vamos directo a buscar soluciones. Vamos. Bien, decíamos en la apertura, Andrea, que tenemos un par de amigos acá para hablar de un tema realmente candente. El plástico. El plástico. ¿No? ¿Qué hacemos con el plástico? Y bueno, bienvenidos a Triple Impacto. Como dice Marcelo, que lo diga él. Cada uno tiene su cámara, por favor, preséntense y después empezamos a charlar. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Mi nombre es Francis Vanlierde, soy fundador de la Fundación Banco de Plásticos. Mi nombre es Gustavo Fernández Protomastro, yo soy biólogo, integro la Fundación Banco de Plástico y desde la economía circular queremos aportar algo para cambiar el mundo. Bien, cuando uno dice banco, imagina que uno empieza a tomar depósitos de plástico y después, no sé, da préstamos en plásticos. ¿Qué hace? Porque uno se agarra por ese camino y dice banco de plásticos. ¿Juntan plástico? ¿Qué hacen con el plástico? Primero y principal, Marcelo, el Banco de Plásticos no tiene nada que ver con la deuda argentina, no tiene nada que ver con... Banco en Argentina, para los argentinos, es como un sinónimo de algo malo. Le huyen a los bancos. El Banco de Plásticos en realidad es un nombre que lo que pretende es reconocerle el valor que tiene el plástico, el valor que tiene el plástico como material dentro de la sociedad. Nuestro propósito como fundación es aumentar las tasas de reciclado en Argentina. Ahora, ¿cómo pretenden hacer eso? Déjenme darles un poco de contexto de cómo es la situación acá en Argentina. Actualmente, por año, los argentinos consumimos aproximadamente 1.800.000 toneladas de plástico por año, de las cuales se reciclan unas 230.000 toneladas. Eso, en términos de porcentaje, representa aproximadamente un 12%. ¿Sí? Estos son números más, números menos, son aproximaciones. Independientemente de decir, ¿es mucho o es poco el 12%? La gran pregunta es, ¿qué pasa con el otro 88%? Claro. ¿Cómo hacemos para que ese 12 aumente? Y desde la Fundación Banco de Plásticos entendemos de que el problema por el cual no se recicla más en la Argentina es un problema económico. ¿Qué significa? Hay muchos materiales, hay algunos materiales que reciclarlos es más barato que fabricarlos nuevos, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del aluminio, es el caso, por ejemplo, del vidrio, es el caso, por ejemplo, del papel y del cartón. Y que sea más barato reciclarlos que fabricarlos nuevos es lo que permite que se recicle prácticamente todo. En el caso del plástico, en muchos casos, por no decir todos, es más caro reciclarlo que fabricarlo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los plásticos que se utilizan en su gran mayoría son nuevos, ¿sí? Plástico de un solo uso, hablamos. Plásticos También. en general. En general. Plásticos en general. En general. Para conocer un poquito más de cómo utilizamos nosotros los argentinos el plástico, de esas 1.800.000 toneladas que consumimos por año, la mitad aproximadamente es packaging, ¿sí? Que es con lo que estamos acostumbrados a diarios lidiar, una botella, un envase, en la cocina, en un supermercado, en un kiosco. Pero el plástico entendamos de que es un material de que está prácticamente en todas las partes de la vida, desde la construcción, aislamiento, los cables están recubiertos de plástico,
las ropas tienen plástico, los autos tienen plástico. Básicamente está adoptado en muchos diferentes productos gracias a la versatilidad que tiene. Bien, vos dijiste que de alguna manera es antieconómico. Entonces, ¿cómo hacen, dónde están trabajando para este convencimiento? ¿Cómo hacen para decir, bueno, no importa, es más caro reciclar que producir nuevo? Pero, ¿con qué beneficio o con qué argumento convencemos para que esto pase? Nosotros somos pioneros de la Fundación Banco de Plásticos en un concepto que se llama bono de plástico. De vuelta, no tiene nada que ver con un bono de la deuda argentina. Un bono de plástico es un concepto análogo de los bonos de carbono. Los bonos de carbono, para que lo entiendan la audiencia, básicamente es un instrumento que certifica que una empresa ha compensado su huella de carbono. Lo mismo queremos hacer con los plásticos, lo mismo estamos haciendo con los plásticos. Entonces, específicamente, los bonos de plástico son un título que certifica de que el titular ha sido responsable por la recolección y el reciclado de 1 tonelada de plástico. Entonces, ¿para qué le sirve esto a las empresas? Hoy en día pueden compensar su huella de plástico a través de la adquisición de bonos de plástico y así poder certificar que son plástico neutro. Ahora, ¿solucionamos así el tema de la generación de plástico, Gustavo? Lo que hoy encontramos también es, tomando la analogía del tema bancario, una enorme cantidad de un pasivo plástico de una gran dimensión. Durante décadas y décadas se fue acumulando en el ambiente un montón de plásticos que, más allá del bueno o mal uso que pueden tener, lo que es realidad que se escurren de los rellenos, se escurren de las ciudades y pueden llegar a los ríos. Yo soy un remero de Tigre y estos días que llovió mucho vimos plásticos flotando por todos lados. Hemos ido a Chubut, a las islas Toba y Tobita, que están en el medio del Atlántico, a buscar redes y cajones. Estamos trabajando con una organización que está recuperando las redes y artes de pesca con un sistema de logística reversa que va a los puertos a llevar las redes que le compran las compañías pesqueras y traen los equipos viejos. Empieza a haber una conciencia que tiene que ver con sacar del ambiente lo que hoy estoy consumiendo, pero también me tengo que hacer cargo de todo un pasivo plástico que quedó. La responsabilidad extendida del productor, ¿no? Responsabilidad extendida del productor. Eso es una ley que hace años que anda en discusión en la normativa argentina y que tenemos que de alguna manera buscar incentivar a las cooperativas, a los recolectores, sean públicos, privados, de organizaciones de la sociedad civil, y en eso este crédito, este bono de plástico puede crear un valor para algo que está muy justo en el costo de reciclado y que hoy, mientras se siga enterrando todavía, es una buena opción enterrarlo. En otros lugares del mundo la tasa de disposición final en relleno sanitario subió tanto que estas opciones de recuperar, reciclar, valorizar de distintas alternativas en material es una opción. Entonces, tengo que ir de una economía lineal en la cual extraía el hidrocarburo, el gas para hacer el plástico como un montón de usos más de la economía, lo consumía, lo distribuía, lo enterraba, ¿no? Esa economía lineal a una economía circular, donde ese residuo de envase, de abertura, de alfombra, de autoparte plástica, pasa a ser incorporada como insumo de nuevo proceso productivo. Entonces pasa de una economía lineal a algo circular, donde el residuo, con una serie de costos de tratamiento, de tecnología, hay mucha tecnología, no es solo esa visión que tenemos de la gestión de los cartoneros, sino que la industria de reciclado en todo el mundo se está tecnificando para poder transformar ese residuo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando nosotros, que tenemos la misma edad, no Francis, que es más joven, usamos las computadoras, eran blancas, después fueron grises y ahora son negras. ¿Por qué? Porque el pigmento se pega con el polímero plástico, entonces, o sea, todo lo reciclado tiende al oscuro para ocultar ese material y eso es lo bueno, es decir, empieza a haber valor en el reciclado, que ya la gente dice, bueno, no importa la computadora sea negra, pero todas las empresas de informática, las automotrices están empezando a incorporar los paragolpes, las carcasas con algo de material. Hay una empresa argentina con los anteojos usando este plástico reciclado. Tenemos que encontrar demanda o crear esa demanda para que ese plástico
empieza a tener valor de incorporarse y acostumbrarse a separar en origen, a clasificarlo, porque si yo no lo llevo al área de reciclado, lo meto en la bolsa de basura mezclado con otras cosas, Ya no te sirve. pierde valor. Claro. Ahí tocaste un tema que muy interesante, que es hablar de la cadena de valor y justamente hoy quiénes son los principales oferentes y demandantes del banco, porque me parece que siendo un banco, como bien dijeron, en el buen sentido de la palabra, ¿cómo están trabajando desde el punto de vista del modelo de negocio, llamémosle así, ¿no? Las multinacionales esto lo entienden. Yo soy profesor universitario en la UNSAM y en la UBA de residuos, soy residuólogo, como dice él, basurólogo, y ahí veo que mis alumnos están todos enseguida enganchándose, no sé si puedo dar nombre, pero en las grandes marcas de consumo, Unilever, Procter, Coca-Cola, Pepsi, están creando chicos recién graduados en ingeniería ambiental para insertarse en esos trabajos. Ellos ven que la economía circular llegó para quedarse, ¿no? Entonces, sin duda. Qué bueno tenemos eso que estás contando. que crear Muy esos bueno. profesionales que después le creen la demanda interna, porque obviamente muchas veces es más fácil el material, 100% de material virgen. Pero incorporar un 5, un 10, un 30% y negociar con IRAM para que ese balde, ese envase, ese packaging sea de la misma calidad, es el gran desafío de hoy. Porque obviamente después del consumo viene un desgaste, las redes estas tienen un desgaste en estar años y años en el mar. Los envases que llegan a la SEAMS o a la planta de la cooperativa ya cumplió un primer uso, entonces tengo que encontrar la tecnología y el profesional adentro de esas grandes corporaciones o pequeñas que puedan promover internamente que ese material limpio, bien clasificado en el origen corporativo o en el de mi casa, ¿no? En el de mi club, separar ese material para que bien clasificado, bien contenerizado llegue a una cooperativa que lo termine de clasificar y a una planta que en esas buenas condiciones, con algunos aditivos, algún know-how que hay que tener, porque la economía circular requiere mucha tecnología, mucho profesional, vuelva a insertarse y sea 10, 20, 50% de material y que también la gente nos acostumbremos a tener el paragolpe del auto, la autoparte, la alfombra, el electrodoméstico. Es otra estética. ¿Qué? Es otra estética. Es otra estética. También. En Europa los contenedores de residuos son todos negros o grises. ¿Por qué? Porque los obligan a hacer con plástico reciclado. Entonces el Estado también tiene que impulsar la compra verde. Ahí quería ir con para el rol del Estado y cómo lo ven, ¿no? Porque en todo este nuevo mundo de la economía circular y los productos que están surgiendo también tienen a veces la dificultad de la certificación para poder existir. Es decir, los detergentes sólidos y de golpe llegan a un lugar donde el estándar no da. Por eso es un desafío donde requiere mucho industria. recurso humano que adentro de la ingeniería que produce ese envase de shampoo, ese paragolpe de auto o esa carcasa del teléfono celular pueda garantizar. Dentro de la fundación tenemos acá el presidente, que la verdad es un orgullo tenerlo porque fue el que logró que el PET, ahora vamos a ver las botellitas en el cuello de la botella de PET, de las gaseosas y la leche y demás, dice PCR, que no es el PCR del famoso COVID que nos hicimos en los estudios, justo es así, polémico, pero es postconsumo reciclado. Claro. O sea, logró convencer al SENASA y a las autoridades sanitarias argentinas que ese envase de PET hecho en Argentina, con plástico reciclado en Argentina y tecnología disponible en el país, es la misma calidad y seguridad alimentaria Tan sano que el como material el virgen. Eso fue un lucho, fueron años y Carlos Briones, que es parte de la fundación, fue uno de los grandes luchadores y convencer, porque obviamente yo trabajo en otro sector que es el compost. Todos estamos de acuerdo con el compost. Ahora, si el compost no me garantiza que esa basura o ese biosólido de AISA lo procesé y lo puedo usar como fertilizante, no me sirve para nada compostar. Lo mismo con el postconsumo reciclado. Tengo que garantizar que ese paragolpe, que ese envase de bebida o de leche, vos fijate la leche, lo más seguro que tenemos que tener, yo soy padre de chicas de 6 y de 3 años, con lo cual las madres, los chats de mami, todo eso es parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces garantizar la seguridad y salud alimentaria implica separar en origen, contenerizar, procesar y auditar a esas empresas que están haciendo eso para que ese envase generado en el postconsumo reciclado me dé la misma seguridad, me dé la misma prestación y de alguna manera mejore la calidad ambiental a reciclar
no eternamente, tiene un ciclo de vida la capacidad de reciclar ese plástico. Ahí hablaste bastante de la demanda, pero la oferta, ¿de dónde se nutren? ¿Cómo hacen? ¿Educan? ¿Catequizan? ¿Cómo hacen para poder absorber cantidad y poder satisfacer esta demanda que decía Gustavo? No es sencillo, es una tarea que, bueno, justamente las cosas que nosotros queremos hacer tienen muchas dificultades y por esos motivos es que no se hicieron antes. Para que se entienda un poco también el trabajo de la Fundación Banco de Plásticos, la oferta y la demanda, a lo mejor es bueno que les comentemos sobre el proyecto que mencionaste de TOBA y de TOBITA, que realmente sienta un antecedente y en la Argentina estamos siendo pioneros. En los medios hubo mucha conciencia sobre la contaminación de artes de pesca en la costa de la Patagonia. Hubo muchas fotos, hubo muchos videos sobre cómo las mareas llevaron por las corrientes muchos desechos, mucha basura hacia las costas. Esto hizo de que generase mucha conciencia al respecto de eso y participamos de un proyecto con diferentes organizaciones, tanto provinciales, municipales, como también nacionales. Fue un proyecto muy grande que demandó mucho tiempo, muchos voluntarios, en donde se recolectaron todos estos residuos de las islas. Las islas se llaman Toba y Tobita. Están en un parque interjurisdiccional, se llama Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, así entero. Son 180 kilómetros de costa entre Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Fuimos 5 horas de navegación desde el puerto más cercano, Puerto de Camarones, hasta las islas Toba y Tobita. Hicimos una organización y una logística para no solamente recolectar todo lo que había en la playa, sino también ponerlo en un barco, del barco llevarlo al puerto, del puerto descargarlo en un camión y del camión llevarlo a una planta recicladora para que trate todos esos desechos y los convierta no en desechos, sino en insumos para la industria recicladora. Y esos desechos pasaron a ser nuevos productos. Esa es la economía circular que nosotros pretendemos fomentar. ¿Qué volumen encontraron ahí? ¿De qué volumen estamos hablando en ese trabajo que hicieron ahí? Hay de todo. Fueron 150 bolsones, para que más o menos lo pongamos en perspectiva, y en toneladas alcanzan alrededor de las 10-15 toneladas. Pero 10-15 toneladas de redes de pesca, de cajones, de neumáticos, de baterías. Digamos, son muchos años de acumulación de desechos que flotan y llegan a las costas. En su gran mayoría, todo plástico. Pero ¿qué pasa? El resto de los materiales, los metales, los vidrios, en realidad se hunden. Claro. Si tuviésemos la capacidad de poder ir al fondo del mar, veríamos otro tipo de residuos. ¿Cuál es la incidencia que tiene la Fundación en la problemática de los plásticos en la Argentina hoy? Sí, acá lo que queremos consensuar es que hay un mundo que usa plásticos, o sea, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de los plásticos, sino que hoy se usan. Entonces, lo que queremos resolver es esa gestión después de ese consumo, de un solo uso o de varios usos, o sea, trabajar para que el ciudadano en su casa, en su club, en su organización, en su trabajo, empiece ese trabajo de separar y que las marcas también tomen conciencia de que el ciudadano está cambiando, que sobre todo los chicos vienen con otro chip en la cabeza, están considerando que toda esa basura fuera de lugar no debiera estar y que todo eso, hay circuitos, hay tecnologías, hay infraestructuras que se han montado en el mundo para la recolección, la gestión, el aprovechamiento de ese material. Entonces, de la Fundación impulsamos eso. Volviendo al tema de los mares que hablaba recién Francis, o sea, hay una preocupación porque se dice que en algunos años más va a haber más biomasa, más plásticos en el mar que biomasa marina. Es decir, que el volumen del plástico va a ser ese pasivo ambiental que hablábamos hace un rato, va a ser tan alto que va a superar a toda la sumatoria de todos los pececitos y animalitos del fondo marino. Entonces, el problema no es el plástico, el problema es qué hacemos nosotros, los argentinos, los sanisidrenses, los del Loma de Zamora, los de Camarones, con ese material. La pesca tiene una actividad que es compleja, es en un mar bravo, que es el Atlántico Sur,
se te caen cajones, se te rompe, se te engancha redes. Entonces el problema no está. Es decir, hoy la economía moderna, el consumo masivo de electrodomésticos, de autos, de casas, con aberturas de PVC, con suelos de PVC, es decir, el plástico llegó y nos da un montón de beneficios a la vida moderna. Ahora, tenemos que ser responsables al final del ciclo de vida de esas aberturas, de esos electrodomésticos con plástico, de esa computadora con plástico, de ese teléfono móvil. Y pedirle el esfuerzo a los ciudadanos. Hasta ahora tuvimos una actitud pasiva y de tarifa plana. Pasiva, ¿por qué? Porque sacaba la bolsita y ni me enteraba dónde iba para ese. Tarifa plana. Y tarifa plana es porque si yo separo en casa, yo vivo en Bulón, en San Isidro, que gracias a Dios tenemos Día Verde, que es un día o ecorresiduos, Día Verdes en Vicente López. Un día que nos pasan por la puerta a buscar los reciclables. Y además tenemos contenedores específicos para los reciclables. Tengo rechazo y el reciclable, el gris y el amarillo. Entonces, todo eso lo tengo que incentivar y lograr instalar y hacer cultura. Tarifa plana, entonces, si yo saco toda la basura sin separar, pago lo mismo por metro cuadrado, por frente, que el vecino que separa con composta. Hay mucha gente que nos puede estar escuchando que en el fondo de su casa está haciendo su compost orgánico, separa y lo lleva y lo devuelve y va a la empresa de informática y devuelve la computadora vieja, llama a la empresa de alfombras y le quiere devolver. Bueno, esa gente paga lo mismo. Esa economía moderna que estamos hablando, la 2.0, 3.0, eso cambió. Yo tengo que pagar por el residuo que genero, tengo que tener conciencia en eso. Y las empresas que buscan el bono de plástico, porque están conscientes de eso, y dicen, yo voy a tratar de reciclar, recuperar, y si no, voy a tratar de compensar comprando un bono para hacer plástico neutro. Y esto, estamos hablando de las principales empresas de alimentos y bebidas del mundo, están en eso, quieren ser plástico neutro. Pero para lograrlo, yo tengo que separar en casa, tengo que separar en mi laburo, porque si eso sigue siendo tarifa plana e indiferenciada, todo se entierra y todo va a los rellenos. Y las perjudica empresas, a las cooperativas, perjudica a los recicladores. Las empresas también dejar de boicotear la ley extendida de responsabilidad del productor. Sí, correcto. Como están haciendo hace muchos años en la Argentina. Claro, lo que hay que hacer es una ley que para que todos seamos corresponsables. Para que todos participen. Claro. Porque queda mucho en el consumidor, que por supuesto tiene que ser, pero también está así. No sé, hoy vamos a quedarnos sin tiempo, pero estamos para un cierre que tenemos. Justamente, yo le iba a pedir a Andrea que cierre. Pero si lo podemos redondear cortito. Dale, ¿no? por favor. Pero una pregunta, pero muy cortita. Un pensamiento de ustedes mismos hacia tu yo más joven a la luz de todo lo que conversamos. Mira, yo pienso en Elena y Juana. Ellas tienen 6 y 3 años. Son mis hijas y les quiero dejar un mundo mejor. O al menos yo iba con mi viejo, con Rogelio y con Susana a la Patagonia, a estos lugares donde fuimos a buscar los plásticos. Y eso no estaban ahí. Yo creo que mis hijas puedan volver a ese lugar así como estaba, con esa naturaleza, con ese ambiente sano y seguro que tuve yo de chiquito. Mi mensaje es, el futuro trae muchos desafíos. Uno de esos desafíos es la economía circular y no es fácil, va a exigir, va a tener que genera desafíos, pero estoy seguro de que también genera muchísimas oportunidades. Una de estas oportunidades para las empresas son los bonos de plástico, particularmente para que compensen su huella de plástico. Francis, muchísimas Gustavo, gracias. Muchísimas gracias. André, ¿seguimos nosotros? Seguimos. Muchas gracias. Allá vamos. Bien, ¿no? Pero otra vez, como dijimos en la apertura, qué difícil llegar a convencer a todo el mundo. Solo el 12% del plástico que se usa se recicla. 12%. Y la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores. Claro. Lo que tenemos que entender es que estamos interrelacionados, somos interdependientes. Este despiole no se soluciona con una parte, se soluciona con las voluntades y las acciones. Diría un colega de nuestro, todos. muy amigo de este programa, se llama Willy Cohen, somos nosotros sí? los responsables. Pero también es cierto que estamos en el buen camino. Y nosotros acá tenemos esa misión, ¿no? De contarles lo que está funcionando, los intentos de que estemos mejor. Exactamente. Y para eso estamos. Claro que sí. Nos vemos la semana que viene aquí en A24 con Triple Impacto otra vez. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.